Con el ejercicio número 9, nos piden elaborar un programa en C empleando programación modular que almacene en un arreglo unidimensional el valor de hasta 30 números aleatorios comprendidos en el intervalo de 50 a 100. Posteriormente imprime en pantalla los valores del arreglo en orden ascendente y descendente. Añada a la aplicación su repetidor eventual. Bien, este ejercicio número 9 de alguna manera tiene algo de relación con el ejercicio número 8. Particularmente en el 9 nos piden ordenar los datos, ya sea de manera ascendente o descendente. Aquí ya tengo yo mi ejemplo de datos que se generan de manera aleatoria. Y bueno, si hago un orden de los datos de manera ascendente, entonces comienzo del dato menor hacia el dato mayor. Y entonces de alguna manera hago que se ordenen de manera ascendente. Y lo mismo va a ocurrir para ordenar de manera descendente. El asunto de ordenar los arreglos de manera ascendente o descendente es que puedo determinar el menor y el mayor, así como lo habíamos hecho en el ejercicio anterior, en el ejercicio número 8. Entonces, si yo hago un ordenamiento ascendente o descendente, si lo hago de manera ascendente, determino el menor porque se encuentra en el primer elemento y el mayor en el último elemento. Si lo hago de manera descendente, entonces el primer elemento ahora es el mayor y el último es el menor. Entonces de esta manera también conseguimos ubicar cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor. El asunto de ordenar los datos es que, bueno, cuando se ordenan, yo pierdo el índice original de donde se ubicaban. Entonces de alguna manera sí consigo el mayor y el menor, pero pierdo el índice. Así que bueno, tendría que posteriormente al ordenamiento hacer una nueva búsqueda con respecto al arreglo original para ubicar en qué índice se encontraba este elemento. Digamos que bueno, es un proceso más largo, pero al final podría también ubicar el elemento donde se encuentra el mayor dato y el elemento donde se encuentra el menor dato. Entonces bueno, aquí no nos vamos a detener en esta parte porque al final se nos pide ordenar los elementos del arreglo de manera ascendente o descendente. Para esto, bueno, también existen algunos métodos de ordenamiento que me permiten hacer esto. El método de ordenamiento que voy a emplear aquí es el más conocido y el más fácil de programar. Finalmente, bueno, es algo que implica muchos procesos de programación si requiero otros métodos de ordenamiento. El que voy a emplear aquí es el más conocido y el más fácil de programar. Se nombra método de la burbuja o de intercambio directo. Y bueno, el método consiste en tomar pares de elementos y compararlos, ya sea hacer una pregunta condicional mayor que o menor que. Dependiendo de la pregunta se va a ordenar de manera ascendente o descendente. En internet ustedes podrán investigar un poco más acerca de este método de la burbuja o de intercambio directo para que conozcan cómo es que se van a ir ordenando de manera ascendente o descendente. Como ya mencioné, es tomar pares de elementos. Por ejemplo, aquí yo podría iniciar con la pregunta mayor que. Tomo pares de elementos y pregunto, ¿el 99 es mayor que 55? Si es verdad, lo que hago es intercambiar los datos. Entonces el 99 pasa al segundo elemento y el 55 pasa al primer elemento. Para la siguiente comparativa o pares de elementos que voy a comparar sería el 2 o el número 1 con el número 2 y aquí ya estaría el 99 es mayor a 73. Como es verdad, los voy a volver a intercambiar, entonces paso el 73 a la posición número 1 y el 99 en la posición número 2. El siguiente par de elementos que voy a comparar sería 99 con 87. Pregunto si 99 es mayor a 87. Como es verdad, nuevamente los voy a intercambiar y entonces al final este 99 se va a ir recorriendo hasta el último valor, puesto que siempre va a ser mayor a los anteriores. El punto es que una vez que termine de recorrer todos los elementos del arreglo, no garantizo que ya esté ordenado, así que nuevamente voy a repetir el proceso con el primer valor y el segundo valor y voy a hacer el nuevo recorrido del siguiente valor para ubicarlo en la siguiente posición o en la posición posterior al mayor. Y bueno, el proceso se va a estar repitiendo. De acuerdo a la teoría que se maneja para el uso o la programación del método de la burbuja, el número de veces que se tiene que repetir el evento para garantizar que el arreglo está ordenado corresponde al número de elementos menos 1. Por ejemplo aquí,
¿cuántos elementos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el proceso de intercambios de pares de elementos lo tendría que hacer al menos 5 veces, ya que tengo 6 elementos menos 1, 5. Entonces 5 veces tengo que hacer el proceso de comparativa de pares de elementos desde el principio hasta el fin. 5 veces. Y bueno, entonces con eso se garantiza que el arreglo va a estar ordenado. Pasemos al compilador para el desarrollo de este proceso. Recuerden que si quieren conocer más sobre cómo se obtiene cómo funciona el método de la burbuja o de intercambio directo, lo pueden consultar en internet. Pasemos a el compilador para el desarrollo del código fuente. Bien, continuando con el código fuente para nuestro ejercicio número 9, voy a modificar nuestra función generar. Y bueno, en este caso se nos piden valores que van del 50 al 100. Entonces con la misma dinámica, si yo aquí pongo 50, 51, entonces para esta línea de programación los números aleatorios serían del 0 al 50. Así que si quiero desplazarme de 50 a 100, lo que voy a hacer es agregarle aquí un más 50. Y con esto mis valores aleatorios serían de 50 a 100. Esto sería todo con respecto a la función general. Ahora vamos a programar el método de la burbuja. Entonces le podemos poner así, burbuja. Y comenzamos con el procedimiento para generar la comparación de pares de elementos. En este caso, bueno, siempre voy a considerar un ciclo for para hacerlo el intercambio. Y bueno, aquí para este caso voy a tomar un if, o voy a implementar un if y hacer la comparativa. ¿Qué datos son los que voy a tomar? Voy a iniciar desde arreglo de índice t, preguntar si es mayor al dato de índice t más 1. O sea, aquí tomaría cuando t vale 0 el dato 0 y aquí el dato 1. Cuando t valga 1 voy a tomar el 1 y el 2 y bueno, voy a empezar a hacer la comparativa de datos de elementos. En el caso de este método, recuerden que es intercambiar los datos, así que el dato que está en t1 lo tengo que pasar a 0 y el dato que está en 0 a t1. Para poder hacer este intercambio necesitamos una variable auxiliar de tipo entero, puesto que los datos del arreglo son enteros. Si los datos hubieran sido flotantes, entonces mi variable auxiliar sería flotante también. Entonces aquí esta es mi variable auxiliar de la cual me voy a apoyar para hacer el intercambio. Así que bueno, a mi variable auxiliar le voy a asignar el valor del arreglo D con índice T. Una vez que he almacenado ese dato ahí, en la misma posición D con índice T, le voy a asignar el valor de D con índice T más 1. Y al arreglo D índice T más 1 le asigno el valor que almacené en auxiliar. Y con eso yo estaría generando este intercambio. Ahora bien, voy a tomar pares de elementos, lo cual quiere decir que si es un arreglo de 5 elementos, aquí el valor n o valor t máximo sería de 0 a 4. En el caso de alcanzar el valor máximo en t sería 4, lo cual quiere decir que aquí sería d con índice 4 y aquí sería d con índice 5. El asunto de esto es que no existe este quinto elemento, porque el arreglo va de 0 a 4. Y si no hago esa consideración, entonces cuando llegue a 4 va a tomar el índice 4 y el índice 5 que no existe. Así que bueno, estaría incluyendo aquí un dato basura que se puede incluir como parte del arreglo y al final tener un error con respecto al ordenamiento ascendente o descendente. Así que bueno, para no tener ese problema le vamos a quitar aquí un elemento. Así que el último valor de esta sucesión sería de 0 a 3. Cuando este vale 3, entonces aquí sería dato con índice 3 y aquí sería dato con índice 3 más 1, que sería el 4. Y hasta ahí finalizaría la comparativa de mis datos. Bien, ahora el asunto es que este procedimiento se tiene que realizar el número de elementos menos 1. O sea, esto lo haría
para hacer comparaciones de pares de elementos una sola vez, y tengo que repetir este mismo proceso n-1 veces. Así que bueno, voy a necesitar otro ciclo for, y me voy a apoyar de otra variable. Aquí me faltó declarar t, y la otra variable que sea f. Entonces aquí sería f, que inicia en 0, y para hacerlo, mientras f sea menor a n-1, y voy a incrementar el valor de f. Y este ciclo es para repetir este proceso de comparación de pares de elementos n veces menos 1. Así que aquí ya estaría incluyendo esta repetición n-1 veces. Bien, prácticamente este es el código fuente que van a poder localizar en internet para programar el método de ordenamiento de la burbuja o intercambio directo. Al finalizar, yo ya tengo ordenado mi arreglo de manera, en este caso sería descendente, de menor a mayor. Así que bueno, con el print aquí voy a decir que el dato mayor dato es el último elemento. ¿Y quién es el último elemento? Lo que está en D con índice n-1. Y aquí el dato menor pues sería el primero. Entonces el menor dato sería D con índice 0. Y bueno, ya con esto estaría imprimiendo el dato mayor y el dato menor. Ahora, para mostrar que efectivamente se ordenó de manera ascendente, voy a utilizar o voy a crear mi función imprime para mostrar de nueva cuenta el arreglo, pero ya ordenado. Entonces aquí sería imprimir, aquí se quedan los mismos parámetros, y bueno, en este caso solamente imprimo lo que hay en el arreglo de índice t, de esta manera. Bien, con esto termino mis funciones. Vamos a hacer la implementación dentro de la función principal main. Considero aquí los números aleatorios, mi variable chat para el repetidor eventual, genero los datos, lo voy a hacer para 10 elementos, y bueno, aquí sería primero llamar el método de la burbuja, le mando el arreglo datos y el número de elementos, punto y coma. Posteriormente, este método me va a ordenar los datos de manera ascendente o descendente. Voy a imprimir cuál es el mayor, cuál es el menor, y para comprobar voy a utilizar la función imprimir. Le mando el arreglo datos y el número de elementos, y bueno, la posición donde se van a almacenar o se va a imprimir la columna sería en X30 y en Y3. Y con esto finalizaría la implementación de mis funciones. Voy a correr el programa y a verificar que esté funcionando correctamente. Bien, ya en la ejecución de nuestro programa, aquí yo tengo los valores aleatorios que se han generado. Recuerden que el intervalo es de 50 a 100. Efectivamente, si corresponden. Esta es la columna de datos generados, y esta es la columna de los datos ordenados. Como ustedes observan, están ordenados de manera ascendente, de menor a mayor. Así que una vez que he ordenado los datos, pues me valgo de esto para imprimir cuál es el mayor y cuál es el menor. Y efectivamente el mayor dato es 91, que es el último elemento, y el menor dato es el 60, que corresponde al primer elemento. Tengo mi repetidor eventual, le digo que si me pregunta si deseo salir, le digo que no, se generan nuevos valores aleatorios y otra vez se ordena. Y otra vez cuál es el menor y cuál es el mayor 98 y el menor 51. Bien, voy a regresar a mi aplicación para generar para ordenarlos de manera descendente. Y bueno, para conseguir esto, lo único que hay que incluir aquí, o más bien lo que hay que considerar aquí, es en el if la otra pregunta, si es menor al segundo dato. Si es verdad, entonces ahora el mayor
pasaría a la primera posición y con esto yo consigo ordenar de manera descendente. Voy a ejecutar el programa para que ustedes verifiquen que efectivamente se está consiguiendo el ordenamiento de manera descendente. Y observen ustedes, aquí está la columna de datos generados y ahora el ordenamiento es descendente, o sea, de mayor a menor. Y en el caso de los print, bueno, me hizo falta considerar ahora la modificación del print, porque ahora el mayor es el primero y el menor es el último. Si yo quiero considerar esto, entonces aquí en el print tendría que indicar que ahora el mayor es el primero y el menor es el último elemento n menos 1. Y ya con eso estaría concluyendo mi ejercicio número 9. Vean ustedes, el ordenamiento es ascendente de mayor a menor y aquí tengo el dato mayor que es el primer elemento y el dato menor que es el último elemento n-1. Bien, con esto finalizo mi noveno ejercicio. Espero que ustedes puedan concluir su actividad que se les pide en los ejercicios de tarea. Pasamos al último ejercicio de problemas propuestos para el uso de un arreglo unidimensional.